Bueno, ya nos faltaba poco para terminar la clase, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Menos mal que Benayá se acuerda de todo, tiene buena memoria. Nos va a recordar quién está ahí, Ajasea, Atara, Levana. Shalom, Mirra, buenas noches. Saludos, Majasea, buenas noches. Atara, Levana. A doña Mari. No, doña Mari, buenas noches, doña Mari. Bueno, comenzamos ya, ¿no? Sí. Estábamos viendo cómo llenar el vacío acerca de la psicología evolutiva. ¿Alguien se acuerda algo de lo que estamos viendo? No te acuerdas mucho, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos que la respuesta existe antes que la pregunta? ¿Ya? Entonces, que solo mientras hay caos, surge la necesidad de buscar algo que ya teníamos antes. ¿Ya? Pero lo importante es formular la pregunta correcta, adecuada. Hablamos de que esta creación, vamos a ver, hablamos de que esta creación es como el caos. Esta creación es como el momento en donde surge la necesidad, pero no sabemos de qué. Hay un vacío en nuestro interior que quiere llenarse, pero no sabemos con qué llenarlo. Es necesario saber formular la pregunta correcta. Pero ¿dónde está entonces la respuesta? Si el caos, en donde surge la necesidad, en donde tenemos que formular la pregunta, es esta creación, ¿dónde está la respuesta? Mira, ahí ayúdame. ¿Dónde está la respuesta? Cuando hacemos la pregunta, la respuesta ya existía. O sea que antes de la necesidad de formular una pregunta, la respuesta ya estaba. Si esta creación tiene como objetivo que conforme a tu toma de conciencia y conocimiento logres formular la pregunta correcta para encontrar la respuesta, ¿dónde estaba la respuesta? En el inicio. Antes de la creación. Exactamente. En el ISO. También platicamos que hay dos maneras de cómo el ser humano busca llenar este vacío dentro de esta creación, a través de la toma de conciencia o a través de la prueba y el error. ¿Ya? Mencionamos al rey Shlomo, que escribió su libro Vanidad de Vanidades, logró abastecerse de todo lo que los gustos que este mundo le pueda dar y al final vacío, porque la respuesta no está en esta creación, sino que está en el mundo espiritual previo a la creación. Lo importante y el conocimiento que tenemos que adquirir es para saber formular la pregunta correcta, porque estamos en esta creación con una necesidad, pero no sabemos de qué. Necesitamos encontrar cómo formular la pregunta correcta para encontrar la respuesta adecuada. Hablamos también que este mundo se caracteriza por lo cuantitativo. Quiere decir que cuando retrocedemos dentro de la historia de la creación, hablábamos que cada vez había menos personas, menos países, menos carros, menos todo. La vida era más simple. Hasta que llegamos al Gan Edén. Un solo hombre, una sola mujer, sin suegros, sin suegras. La vida era simple. No había complicaciones. ¿Ya? Conforme fue caminando la historia de la creación, cada vez hay multiplicidad. Ahora nosotros, como seres humanos, sabemos negros, amarillos, morenos, blancos, y nos cuesta, por la diversidad que hay, nos cuesta tomar conciencia que todos venimos de un solo hombre. Cuanto mayor multiplicidad, más difícil es tomar conciencia del inicio de todo. Eso es lo que nos quiere enseñar. Y por eso es que la verdadera sabiduría dentro de la espiritualidad es aquella que hace de lo complejo algo simple. ¿Ya? Como amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se puede resumir toda la Torá. Es una gota de sabiduría que hace simple lo que es complejo, porque con la creación, al tener multiplicidad de variables, hace complejo lo que originalmente era simple.
¿sí? Dice Rabbi Zuckerberg, amar es fácil, hablar de amor es difícil. Y cuanto más palabras, mayor interpretaciones necesitamos. Porque el lenguaje, las palabras hacen complejo lo simple. Por eso es bueno los pujidos de Colombia, ¿no? Ya uno ya sabe qué dijo. Y entonces se hace sencillo, son bromas. ¿Qué más seguimos hablando de esto? Hablamos del Simsum. Si la respuesta está previo al Simsum, el IMSOF de alguna manera bloquea la toma de esa conciencia. Y por eso es necesario hacer ejercitar. La respuesta no está tan fácil para poder formular la pregunta y encontrarla, sino que se necesita una toma de conciencia. En la parashá del Shabbat hablábamos de la escuela de Abraham, o hace 2 Shabbat, que una de las funciones de la escuela de Abraham es precisamente formar una escuela que nos ayude a formular la pregunta correcta para encontrar la respuesta adecuada en el mundo espiritual. Platicamos también que si estamos viviendo o buscando una espiritualidad, el objetivo de esa espiritualidad debe de estar en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Eso lo platicamos. Porque es muy egoísta, muy absurdo utilizar la espiritualidad como un medio para encontrar, alcanzar nuestros objetivos materiales, físicos, como la mayoría de gente ora al Eterno para tener dinero, para tener trabajo, para un carro, para cosas físicas. Entonces, ahí es donde se tuerce la espiritualidad. Ahí es donde, por eso nos cuesta, de alguna manera, atisbar una vida conforme a la enseñanza de su majestad Yeshua, ¿no? Entonces, es como los gentiles que se preocupan de la comida, que van a comer, que van a vestir, ¿verdad? Entonces, es fácil decir que somos israelitas cuando todavía nuestras preocupaciones están en este mundo, ¿ya? Y él mismo dice, no os preocupéis, ¿no ves que hasta las flores, los lirios, el Eterno los viste como ni Salomón se vistió y los pajarillos comen, el Eterno no miren a ni un pajarillo, ningún animal morirse de hambre? ¿Por qué no podemos vivir esa realidad? ¿Por qué nuestras preocupaciones, las necesidades que nos hacen buscar la espiritualidad y al Eterno, son las necesidades de este mundo? O sea, estamos torcidos. Por eso Jacob dice, vosotros pedís, pero pedís mal porque pedís para vuestros deleites. ¿Ya? Entonces, en la parte final de este capítulo, vamos a ver, él dice, ¿por qué es eso? ¿Por qué para muchos hablar de justicia y santidad es una utopía, se dice? Es algo, un pensamiento, algo que se habla con certeza, pero nadie es. ¿Ya? Pero nadie es justo, nadie es santo. Y al final vamos a ver el por qué. Sigue diciendo, también hablamos que durante el desarrollo el niño necesita modelos, aprende y discierne a partir de lo que recibe de sus padres o sus maestros. Llega a un mundo que lo antecede y que es regido por principios que debería incorporar y respetar. El desarrollo del niño implica proyectarse hacia su entorno. En cambio, cuando se transforma en joven y luego en adulto y continúa sin desarrollar otro objetivo que va más allá de sí mismo, cae a lo que el rabino le está llamando un autismo espiritual. Una persona con la incapacidad de percibir la realidad del otro y solo vivir, esa palabra está bien, en sí misma, o sea, que solo puede ver su propia realidad y no puede, es incapaz de percibir la realidad de otro, que es prácticamente lo que conocemos como autismo, ¿verdad? Dice, mencionamos la parashá, Ishmod, Nagnámides, ¿qué más venía diciendo? Y aquí es donde vamos a encontrar al final de todo esto. Dice que terminamos diciendo nosotros que Paró reduce la realidad a su mente de arriba hacia abajo. En lugar de colocar la cabeza en la Torá y discernir en los principios superiores, pone la Torá en su cabeza y limita todo a su concepción, a lo que le dicta su lógica. Por ello, Mizraim,
o sea, Egipto, al igual que todas las civilizaciones e individuos que disciernen de esa forma, finalmente se aíslan de la realidad y no son capaces de generar una continuidad espiritual. Lo que dice el Rabbi Zuckerberg es que leemos la Torah, aprendemos principios, valores que pareciera que fueran de otro mundo, de otra realidad, y somos incapaces de vivir bajo esos principios. Me recuerdo que la vez pasada les mencioné lo que pasó con Lot. ¿Ya? Lot era un hombre que tenía 2 ángeles hospedados en su casa. Los hombres de afuera de la ciudad querían abusar de ellos y él fue capaz de ofrecer a sus hijas vírgenes para que ellos hicieran con ellas lo que quisieran para defender a unos ángeles. ¿Quién de nosotros podría hacer algo así? Entonces, es precisamente por eso, porque nuestros valores y nuestros principios no son los mismos de las Escrituras. Precisamente porque dice que es como en la analogía que él hace, Paró es aquel que reduce la realidad de la Torah a su propia, ¿ya? A su propia forma de discernir. Hablamos nosotros en esa oportunidad de los 3 niveles de discernimiento, Haskalah, Havaná y Hasaga. Haskalah es cuando se nos presenta algo que nosotros no conocíamos, pero no tenemos la capacidad de discernir las cosas tal y como son, sino las ajustamos a nuestra realidad, ¿ya? Porque nos es cómodo, nos es seguro y es algo que podemos manejar. Havaná es cuando ya tenemos la capacidad de discernir las cosas tal y como son, pero eso nos lleva a un reto, tener que implementarla en nuestra vida o no. Y ahí donde surge la justificación, que es lo que va a terminar diciendo. Hablamos de justicia, hablamos de santidad, hablamos de amor, pero cuando hablamos de la implementación de esos valores, esos principios, lo primero que hacemos es justificarnos. Dice el Rabí, el mal surge y resurge, y la humanidad continúa sin tomar conciencia de que repite incesantemente los mismos errores. Justifica a Paró y culpa a Moshe. Eso surge de generación a generación y lo hemos platicado en otras oportunidades. Cada uno de nosotros como padres educa a sus hijos de una manera distinta a como nos educaron nuestros padres. Queremos generar un cambio, porque nosotros no hicimos caso a la instrucción de nuestros padres y como que comenzamos de cero a cometer nuestros propios errores. Y así cada generación vuelve a cometer los mismos errores generación tras generación y nunca hay una evolución. Por eso el tema se llama psicología evolutiva. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a un punto de conciencia donde ellos de ahí en adelante crezcan a un nivel superior. Cuando ellos tengan hijos, ellos van a llevar a sus hijos a un nivel superior y así generación a generación iría subiendo, retornando al origen, encontrando la respuesta a la pregunta, sabiendo formular la pregunta adecuada para poder encontrar el llenado de ese vacío que todos andamos buscando. Sigue, nos enseñan nuestros sabios que Mizraim, o sea, Egipto, es la raíz de todas las diásporas, de la concepción que reduce lo eterno a lo temporal, o sea, de arriba hacia abajo, transformando sistemáticamente las debilidades humanas en normas. ¿Ya? Hablamos de justicia y de amor. Cuando vemos los errores por no amar o por no obrar en justicia, lo primero que hacemos es justificarnos. Entonces quiere decir que estamos ajustando todo basado en las normas y leyes que son nuestras debilidades. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Esas son una de las primeras características que tiene alguien cuando ya dejó de ser cristiano y pasa, digamos, a guardar Torah. Es una cultura de responsabilidad y no una cultura de estar justificando y echando la culpa al otro de lo que yo estoy viviendo. Dice, a pesar de las dificultades y sufrimientos que el pueblo de Israel vivenció en cada una de las diásporas, supo aprender de cada circunstancia, discerniendo e incorporando nuevas experiencias, ¿ya? O sea, lo que está diciendo es que el pueblo de Israel logró aprender de cada una de sus sufrimientos, de cada uno de sus exilios,
que la vida de Abraham hasta nuestros días, la vida de los escogidos no ha sido fácil. Desde Jacob, que tuvo que vivir 20 años en el tiempo en la casa de Labán, donde fue engañado, dice, más de 10 veces le cambiaron el salario. De todos modos, la vida no ha sido fácil, pero lo importante es que de cada situación que vivamos podamos aprender. Pero solo lo podemos hacer si verdaderamente tenemos la capacidad de evolucionar, de tener la capacidad de aprender una realidad nueva que hasta ahora no habíamos contemplado. Cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles, que no habíamos vivido antes, ahí es donde nos choqueamos. Ahí es donde decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Eterno está haciendo esto? O sea que el Eterno nos está afrontando una situación que no habíamos vivido antes. El Rabí Zuckerberg enseña, eso quiere decir que el Eterno nos está dando la oportunidad de dar una luz que no habíamos podido dar antes. Pero eso solo lo podemos hacer si no nos justificamos, si aprendemos de lo que estamos viviendo y al final evolucionamos y crecemos psicológicamente. Sigue diciendo el rabino. Quien conoce el objetivo de la creación percibe cada situación como un eslabón más en pos de la restauración del deseo humano a la plenitud infinita. Quiere decir que en cada situación que vivimos, nosotros debemos de ver la materia prima que el Eterno nos está dando para poder crecer espiritualmente, tomar conciencia, formular la pregunta y encontrar la respuesta. Y así nuestro deseo será satisfecho dentro de este mundo. Esa visión, dice, es el resultado de miles de años de la vida de Israel, basada en el estudio de principios universales que están en la Torá y el desafío de realizar actos de bien, llamados misbot o mandamientos. Israel siempre supo descubrir, aquí está escrito des-cubrir, o sea, es como que algo está tapado, descubrir lo trascendente, lo verdaderamente importante en lo temporal, inspirando a todos los hombres que buscan verdaderamente la plenitud de la luz infinita para iluminar con altruismo a toda la humanidad. Eso quiere decir que altruismo es desear para él. Nuestra incapacidad para poder crecer en nuestra conciencia es el egoísmo. Egoísmo es pensar solo en mí, desear para mí. Altruismo es desear para el Eterno. Cuando yo verdaderamente, cuando mi deseo se está purificando, en cada situación que yo veo, debo de ver la voluntad del Eterno. Eso me hace crecer, porque estoy percibiendo una realidad más allá de la mía, más allá de la que mis sentidos pueden percibir. Y eso es lo que me hace crecer, evolucionar. Aquel famoso dicho que todos repiten, que para los que aman al Eterno todas las cosas ayudan para bien. Eso es fácil decirlo, pero si ustedes se dan cuenta, esa aseveración dice para los que aman al Eterno, y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es si verdaderamente amamos al Eterno. Porque si cada cosa que nos sucede nos derrumbamos, si cada cosa que sucede entramos en shock emocional, entonces realmente no estamos amando, porque en lugar de crecer, descendemos espiritualmente. Se nos nubla la conciencia, el entendimiento y sufrimos. Entonces quiere decir que tomamos la escuela del sufrimiento para poder alcanzar la conciencia. Escogimos el camino largo, el camino del sufrimiento. Y entonces, ¿para qué estudiamos Torah? Si al final necesitamos experimentar el sufrimiento para poder aprender, para poder tomar conciencia. Entonces, de nada sirve que estudiemos Torah si no tenemos la capacidad. ¿Podríamos llegar a algún objetivo sin sufrir? Sin que el camino sea duro. La teoría nos dice que no. Y la práctica tampoco. Porque precisamente desde que Adán pecó, quiere decir comenzó el camino del sufrimiento. Si nosotros ahorita, como humanidad, tomamos conciencia, no podemos olvidar la historia del sufrimiento de 5.780 años. ¿Ya? O sea,
toda esa experiencia es la que nos está llevando a nosotros a la toma de conciencia. Porque si no estaríamos cometiendo el error que cometen todas las generaciones, todos los hijos, comenzar de ser y querer experimentar tus propios errores. O sea que si nosotros logramos incorporar nuestra conciencia a la conciencia general de la humanidad, avanzamos 5.780 años. O sea, no tenemos que volver a experimentar el sufrimiento para poder aprender. Ya el sufrimiento que ha pasado toda la humanidad debería de ser nuestro y debería ser parte de nuestra escuela. Pero no. O sea, decidimos volver a sufrir, volver a cometer los mismos errores, porque todavía somos atraídos por lo de este mundo. Recuérdense que nuestros sentidos, los ojos, los oídos, el olfato, la lengua, el tacto, nos conectan con este mundo físico, ¿ya? Pero el mundo espiritual, ¿con qué herramienta? ¿Qué herramienta tenemos para conectarnos con el mundo espiritual? El intelecto. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación difícil, que no habíamos experimentado antes, tenemos dos tipos de información que llegan a nuestro cerebro. Una, la información que generan nuestros sentidos, que son excitados por este mundo. Colores, texturas, olores, ¿ya? Todo eso nos excita. Genera una emoción regularmente negativa que nos lleva a tomar una decisión. Por el otro lado, tenemos una información, una conciencia de saber lo que es correcto y que deberíamos de hacer. Entre esas dos decisiones, por eso es que se habla de un diablito y de un ángel que nos están hablando en la cabeza, que en el hebreo le llaman la Yaser Hara, una inclinación al mal, y una Yaser Hatov, una inclinación al bien. Pero ¿por qué siempre, ahí donde fracasamos, siempre somos seducidos por las emociones fuertes? Siempre la ira, la tristeza, la depresión nos llevan a tomar decisiones que después nos vamos a arrepentir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sobreponernos. Por eso es que esta vida de justicia y santidad es una vida que para los que no están en ella es poco emocional. ¿Ya? Somos fríos para la gente, somos muy calculadores, muy objetivos. ¿Por qué? Porque cada vez nos entrenamos más a escuchar a Moshe. En el exilio de cuando el pueblo salió de Misraim, Moshe representa la conciencia, la Neshama. ¿Ya? Aarón representa las emociones, que es la parte del alma, la Ruach. ¿Ya? Y el pueblo representa el Nefesh. Serían los instintos. ¿Qué pasó cuando Moshe, que es el discernimiento, subió al monte Sinai y se perdió a la vista por más de 40 días a la gente? La gente entró en pánico porque no entendía. Supongamos, Moshe es el discernimiento. Quiere decir que cuando tú te encuentras en una situación difícil y no sabes por qué y entras en estrés, en desesperación, es porque Moshe, que es el entendimiento, ya no lo ves. No sabes qué está pasando. Entonces, ¿a quién recurre el pueblo cuando Moshe no aparecía? A Aarón. Y Aarón son las emociones. ¿Qué decidió Aarón? Hacer un becerro de oro. O sea, cuando las emociones están a cargo, cometen errores. Y por eso parte del entrenamiento que tenemos que tener nosotros es aprender a tomar decisiones en frío, no sujetos a una emoción fuerte, porque esas nos van a llevar al error. Baja Moshe, baja el discernimiento y nos damos cuenta del error que cometimos. Y aprendemos, pero basado en el sufrimiento. Y no solo sufrimos nosotros, sino se sufren los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Aprender a discernir basado en principios y leyes que son las que estudiamos, basados en un mundo espiritual que nos lleva a tener nuestro objetivo en un mundo espiritual. Y no estar buscando una espiritualidad para que nos vaya bien en este mundo físico. Si estaríamos torciendo todo y por eso es que no crecemos y sufrimos una y otra vez y llevamos a nuestros hijos a que comiencen otra vez de cero, que cometan sus propios errores, porque no ven en nosotros un modelo a seguir. No somos dignos de inspirar
para que ellos quieran ser como nosotros, de una manera consciente. Por eso es que siempre hemos dicho nosotros que el éxito de nuestra emuná será cuando nuestros hijos, con conciencia y voluntad propia, desearan seguir nuestros pasos. Hasta ahí podamos decir nosotros, nuestra emuná, nuestra fe, fue un éxito, porque logramos trasladar esto a nuestros hijos. Por eso la segunda parte del Shema dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa, al acostarte, al levantarte, cuando estés en el camino. O sea, el éxito de esto es trasladar esto a nuestros hijos. ¿Ya? Por eso lo hermoso de la ceremonia de Kabbalah Shabbat, de Havdalah y todo esto, porque de alguna manera motiva, inspira, da una lección, porque todo dentro del servicio de Kabbalah Shabbat tiene una razón. Fue hecho para la unión familiar y de una manera didáctica, se llama, para enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos se recuerdan del encendido de velas, se recuerdan del pan, de las especias aromáticas al freír. Todo eso queda en una memoria y todo eso le da la importancia. Si yo pongo panes con frijoles para la cena de Shabbat, eso se comen todos los días, en cualquier día. Pero si hay una cena especial, eso va quedando en la memoria de nuestros hijos. Y ese es el éxito de nosotros. Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos, por eso nuestras reuniones, me gusta mucho de esto, de que también en esta comunidad a los niños les guste esto. Porque pareciera que aquí ellos valen. Aquí los niños tienen su espacio, o sea, tienen su tiempo, tienen su importancia. Por eso una característica de nuestras comunidades es que a veces a los papás no les gusta ir a las reuniones, pero a los hijos sí, a los niños sí. Porque todo lo que nosotros aprendemos tiene que ser dirigido a alcanzar ese éxito. Que nuestros hijos sigan nuestros pasos de una manera consciente y con voluntad propia. Por eso no hay exigencias. Yo no sé si a ustedes los obligaban a ir a las iglesias. A mí yo crecí con que yo no podía decidir ir o no ir, pero lo importante es que logremos nosotros educar a nuestros hijos en un ambiente de libertad. Va a haber un momento donde su hijo, no, yo no quiero ir a Shabbat. ¿Qué va a decir usted? ¿Lo va a forzar? ¿Lo va a obligar? Cuando hemos aprendido aquí que en la verdadera espiritualidad no hay obligatoriedad, no hay exigencia. Quiere decir que si alguno de nuestros hijos no quiere continuar nuestros pasos, quiere decir que no fuimos capaces de inspirar, de ser un modelo a seguir. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, a veces nosotros cubrimos nuestras debilidades almáticas a través de la exigencia. No, tú tienes que ir y te va a ir bien porque... y obligamos. Y entonces hacemos que nuestros hijos rechacen porque estamos actuando contra la naturaleza del alma, que es libertad. Nosotros como padres tenemos que crear ese ambiente de libertad en nuestros hogares, donde nuestros hijos tengan una voluntad que sea respetable conforme a la edad que ellos van creciendo. Y entonces ellos siguen nuestros pasos de una manera consciente. Y ahí logramos el éxito. Pero para eso tenemos que dejar de justificarnos. Recuerden, esa es una característica propia de alguien que verdaderamente ha salido del cristianismo. No estar culpando a ningún diablo, a ningún satanás, ni al primo, ni al cónyuge, ni al hijo, ni al padre, porque cada quien está viviendo lo que el Eterno quiere que vivamos. Y según dicen las Escrituras, todo lo que Él hace es bueno, justo y perfecto. Así que todo lo que me sucede, dice en Jeremías, que Él paga a cada uno conforme a la obra de sus manos. Y con eso termino el tema de psicología evolutiva. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a que crezcan. ¿Se recuerdan cómo se le enseña a un hijo a desarrollar un intelecto que crezca evolutivamente, ampliando su conciencia? Nadie se recuerda cómo. Enseñándoles a no justificarse, sino que hacerse responsable de todo lo que sus palabras y sus actos provoquen. Que cuando quiebren algo, que no escondan,
sino que digan, lo quebré, y que usted acepte que los accidentes suceden. Cuando usted se logre ganar la confianza de un hijo que sea capaz de confesarle un error que cometió, usted ya la hizo, porque es un hijo que confía en su padre, que sabe que su padre, aunque siendo justo, es comprensivo y lo va a apoyar siempre. Ahí alcanzamos el éxito. Pero si nosotros, la percepción que tienen nuestros hijos es que somos incomprensibles. ¿Cómo se dice? Incomprensible. No. Incomprendidos. Cuando nosotros no comprendemos sus debilidades, sus sentimientos, todo lo que ellos son, entonces ellos tienden a esconder sus fallas. Ellos no aceptan que quebraron algo. ¿Se perdió algo? No, yo no sé. Yo no fui. Tienen miedo. Entonces, quiere decir que su intelecto solo puede ver su propia realidad. Entonces, su intelecto no crece. Es incapaz, cuando sea adulto, va a ser incapaz de poder incluir algo más allá que su propia realidad. Poder comprender el dolor ajeno, la necesidad ajena. Ese niño no va a poder comprender, porque todo lo ajustó a su propia realidad. Y así es como enseñamos a nuestros hijos a desarrollar su intelecto para poder crecer en conciencia y espiritualmente, a no justificarse, a no dejar que sus temores lo venzan y que tomen las decisiones. Siempre ese va a ser el éxito de nosotros. Pero ¿cómo les podemos enseñar si nosotros nos justificamos y nos ajustamos lo que estudiamos en natural, lo que aprendemos, lo ajustamos a nuestra realidad, a nuestras debilidades almáticas? Nunca vamos a crecer. Plan. Si quieren, platicamos de otro tema. Ahí está Ferneia. Pero lo que dice usted, o sea, a veces hasta ellos son más sinceros que ellos son, o sea, un niño es más, como dije, es más sincero con lo que dice. Sí. O sea, porque a veces uno por educación no quiere ofender a otra persona o algo así, y ellos... Lo que pasa es que los niños no tienen la influencia social que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, el qué dirán, eso es algo que ellos no tienen. Y por eso es que Su Majestad decía que teníamos que ser como niños para aprender. ¿Verdad? Porque ellos no tienen el qué dirán ni nada. Usted le dice esto es rojo, eso es rojo. Y lo dice en público y lo dice en privado, no tiene pena. Porque eso así es. Y así tenemos que ser nosotros. Y algo también que se da en la comunidad, que ahora hasta los hijos le dicen a sus papás que lo van a acusar conmigo, ¿verdad? O sea, por eso allá en la comunidad aprendemos que si yo quiero enseñarle algo a los adultos, tengo que enseñárselo a los niños primero, porque los niños les ponen el dedo a sus padres en la casa. El rabino dijo esto, el rabino dijo, ¿y por qué estás haciendo esto? Porque el niño no tiene dos vidas. El niño no tiene esa diferencia entre lo espiritual y lo secular, entre una cosa soy en casa y otra cosa soy en la sinagoga. En cambio nosotros sí, porque aprendimos, ojo, mire pues, aprendimos a no ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Por eso muchos de nosotros hacemos cosas que sabemos que son incorrectas. Muchos de nosotros estamos en lugares que no debemos estar, porque no aprendemos a decir que no. ¿Por qué a usted le cuesta decir que no? Por el que dirán, por la influencia. Un niño no es así. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a decir que no, a tener esa libertad, y tenemos que aprender a respetar la libertad del otro. ¿Ya? Yo le digo a usted, mire, yo quiero que vaya a almorzar a la casa mañana. Usted tiene la libertad de decirme que no. Yo tengo que aceptar la voluntad. Y yo decía, es que Yeshua no me quiere. Entonces quiere decir que soy débil. ¿Ya? Si yo le digo a usted, mire, ¿puede ir a almorzar mañana? No, no puedo. Ah, vaya, tranquilo, no hay problema. No tengo ni un resentimiento, no tengo ningún problema con usted. Y usted tiene la libertad de decir que no. Pero ¿por qué estamos en lugares que no debemos estar? Porque no podemos decir que no. ¿Qué nos impide? El qué dirán.
Y el niño, si no quiere ir, ¿no? Él dice que no. ¿Y por qué a veces nosotros, ojo, ahí es donde cometemos errores? ¿Por qué a veces forzamos a nuestros hijos que hagan o vayan a lugares que no quieren? O sea que les estamos dando la misma escuela con la que crecimos. A no poder decir que no. Y entonces le estamos entregando nuestra vida a la demás gente. Que ellos decidan. Es como puedo ser responsable de mi vida cuando dependo de otros. A mí sí me sucedió una vez con Saitel de que llegamos a un lugar y no quiso entrar. Y no. Pero son un ratito, no, es que no me gusta y no voy a entrar. Ajá. Y entonces yo le dije a Bené, mira, disculpate y decir que no vamos a entrar. Pues, ¿qué pensar? No sé, pero igual la nena no entró. Hay que ver por qué. Tampoco es que vamos a que los niños decidan sí o no, pero los niños crecen sanos cuando entienden que sus padres los comprenden, que su deseo, su voluntad vale. Nosotros tenemos una característica de donde venimos, nuestra cultura, que todo lo que digan nuestros niños no importa. Si su niño dice, es que vi algo en la ventana, no, cualquier cosa viste. O sea, ¿por qué no le creemos que algo vio? Ese es el problema. Y el problema que tenemos nosotros, que ya lo he dicho varias veces en la comunidad, es que creemos que nuestros hijos son como nosotros a su edad. Por eso los creemos pícaros, porque nosotros fuimos pícaros. Pero ellos no son pícaros, porque ellos están creciendo en Torah. Ellos son distintos a nosotros. Y ese es el problema. Yo lo cuento siempre en la comunidad. Allá ponemos a los niños de bar mitzvah, 12 años, 11, 13, a que atiendan a los adultos. Ellos en el coffee break van a traer café o pastelito, lo que haya, y se los llevan a los adultos para que ellos aprendan la importancia de atender a un adulto, que respetar al que tiene canas. Y una vez que dieron un pastel, pues los niños bajaban una vez por pastel, subían a darlo y regresaban por más pastel. Pero los que estaban repartiendo el pastel decían, no, y a ti ya te di. No, es que no es para mí, es para fulanito y sutano. No les creían. Entonces ellos se fueron a quejar conmigo. Mire, usted nos dice que hagamos esto, pero no nos dan más pastel. Ellos creen que yo me lo estoy comiendo todo. Entonces vine yo y en medio de toda la comunidad puse a los jóvenes aquí. ¿Quién les negó el pastel? ¿Sabe cuál es el problema suyo? Es que usted cree que ellos son mentirosos como usted era a la edad de ellos. Ellos no son mentirosos. Así que, por favor, cuando ellos le pidan algo, déselo. Créanles, porque ellos no son como ustedes. Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, por eso es que tal vez a los niños les gusta estar en la comunidad, porque son importantes. Yo estoy dando una clase y un niño pregunta algo, yo paro la clase, lo escucho y le contesto. ¿Verdad? Entonces, ellos tienen ese lugar en la comunidad y tenemos que, porque ese es el éxito de nuestra fe, que ellos vean que son importantes y que quieran seguir nuestros pasos. Y el éxito sería cuando nuestros hijos quieran educar a sus hijos como nosotros los educamos a ellos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, porque cada generación quiere cambiar algo, porque no le gustó cómo sus padres lo educaron. Por eso el dicho, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Siempre queremos cambiar algo. Y somos incongruentes, porque le damos gracias a Dios por los padres que tuvimos y lo que nos enseñaron. Si eso fue bueno, ¿por qué no educamos de la misma manera que nos educaron a nosotros, a nuestros hijos? Eso es hipócrita. Eso es ser hipócrita. Si yo doy gracias a Dios por la manera en que mis padres me educaron, ¿por qué no educo yo así a mis hijos? ¿Por qué no le doy los hinchazos que mi papá me dio? ¿Por qué ahora ya no? No sé si se dan cuenta de la incongruencia de eso. Pero ¿qué tal que cuando nuestros hijos quieran educar a sus hijos, tal y como nosotros lo educamos? Ya le hicimos. Ahí sí ya le hicimos. ¿Tenemos algo allá? Jaya, Ferney, ¿no tienen ninguna pregunta? El barbudo de Dawid, Lébana, está el Moré en Armenia, Abijay en Toto, ¿verdad?
Y Sari también tiene encendido. Bueno, pues quedamos hasta ahí. Entonces terminamos, ya nos faltaba poco para terminar la clase de la psicología evolutiva, llenando el vacío. Llegando a la conclusión que ese vacío, que es la fuerza que nos mueve dentro de este mundo, anda buscando cómo llenar ese vacío con algo de este mundo. Y lo que generó ese vacío no es de este mundo, es de un mundo anterior, del mundo espiritual. Y ahí están las respuestas. Ahí es donde se puede llenar el vacío. No tengo nada. Bueno, nos vemos. Feliz noche a todos. Saludos allá a Colombia, a Toto, a Guate. Ahí están todas. Y aquí, a Shela también. No hay nada.